Miles de niños de varios países de América Latina deambulan por las calles en busca de una moneda. Buscan cómo ganársela. En América Latina trabajan 17 millones de niños y sus sueldos son apenas el 10 o 20% de los ingresos de sus familias. Pero muchos de estos pequeños, muchos otros, son devorados por la explotación y el crimen. Pasan a engrosar las filas del mercado laboral ilegal infantil, que por unos cuantos centavos acaban muertos al terminar el día. Pero otros más pierden su inocencia, terminan sin saber por qué en las garras de la explotación sexual. La explotación sexual comercial es considerada por la Organización Internacional del Trabajo como una de las peores formas de trabajo infantil. Las niñas, niños y adolescentes víctimas de la explotación sexual sufren un fuerte rechazo social y padecen daños psicológicos muchas veces irreversibles. Tienen muy bajos niveles de autoestima y viven un desencuentro con su propio cuerpo, pues han sido tratados como objeto sexual, mercancía y bien de intercambio. El próximo 25 de junio habrá una reunión de delegados de Mercosur en Buenos Aires para avanzar en una solución al trabajo y la explotación infantil. Hoy nos acompaña en el estudio Victoria Cruz, coordinadora del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo en México. Bienvenida a Agenda Mujer, Victoria, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por tener esta sensibilidad para tocar este tema. Un tema muy importante porque dicen que nuestros niños pues definitivamente son nuestro futuro, ¿no? El futuro de nuestro país. Hablando de este tema, del trabajo infantil, ¿México en qué lugar está situado? ¿Cómo va? Bueno, el problema alrededor del mundo es gigantesco, lamentablemente. Tenemos que, de acuerdo a las estimaciones de la OIT, 215 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años alrededor del mundo están en una situación de trabajo infantil. Okay. En México hablamos de 3 millones de niños, niñas y adolescentes. Es una cifra, sea como sea, muy importante. Es casi un 11% de la población entre 5 y 17 años. Sí, es grande. Ahora, ¿en qué bueno, se ve que la agricultura es uno de los, donde más niños trabajan, ya sea sí, porque sus familias trabajan en el campo o porque viven en zonas rurales, etcétera. Pero de acuerdo a esto, ¿qué estados en México son los que tienen más índice de trabajo infantil? Mira, el trabajo infantil lo vamos a encontrar prácticamente ahí donde hay un sector económico. No es solo el agrícola, pero ciertamente la agricultura nos tiene que preocupar porque es donde se concentra la mayor cantidad de niños, pero también porque es uno de los trabajos más peligrosos para realizar a cualquier edad. Entonces tenemos dos elementos importantes. El proyecto actualmente está trabajando, el proyecto de la OIT, en 5 estados de la República, que son Chiapas, Veracruz, Michoacán, Sinaloa y Oaxaca. Estos estados todos están por encima de la media nacional en índices de trabajo infantil, de acuerdo con las cifras oficiales. Sin embargo, no son los únicos que tienen el problema. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos son experiencias demostradoras para efectivamente convencernos a todos de que sí es posible, si diseñamos estrategias apropiadas, avanzar contra este flagelo. Como se ha demostrado en muchos países alrededor del mundo, sí es posible acabar con el trabajo infantil. Muy bien. Ahora, tú estabas comentando que es peligroso. Muchas personas podrían pensar que bueno, es algo del campo, es, no sé, recolectar frutos o demás. ¿Por qué es tan peligroso este trabajo? El trabajo en la agricultura se ha vuelto muy peligroso por diversas razones. Por ejemplo, por las condiciones en las que se da. Los chicos llegan a trabajar entre 8 y 10 horas al día. No pueden ir a la escuela, lo cual les conculca uno de sus derechos fundamentales. Imaginemos a una persona que durante 8 o 10 horas está cargando unas cajas grandes de jitomates, de ejotes, está todo el día en posiciones muy incómodas y esto afecta necesariamente su salud física, su salud mental, su pleno desarrollo y por eso es que es tan preocupante. Entonces el trabajo en la agricultura realmente es un mito de que es muy sencillo. La mitad de las muertes que se dan en los sectores laborales se dan justamente en el sector agrícola. Y eso sin contar el sol, ¿verdad? Porque también es, bueno, exacto. Estás expuesto no solamente a temperaturas extremas, también a animales ponzoñosos, a herramientas sumamente peligrosas. El simple machete que todos conocemos en realidad es la herramienta más peligrosa que existe para trabajar. Muy bien, perfecto. Ahora, entonces, dentro de ese punto, ¿qué sí se podría considerar un trabajo aceptable?
dentro de la agricultura, por ejemplo? Por supuesto que hay trabajos que son aceptables. Esto también lo tenemos que leer a la luz de las condiciones en que se da el trabajo. Por ejemplo, si es bajo supervisión familiar, si está apropiado para la edad y grado de madurez de ese niño, de esa niña o ese adolescente, si contribuye a fomentar valores familiares y comunitarios, es positivo, fomenta el desarrollo, apoya la educación. En ese caso no estamos hablando ni siquiera de trabajo infantil, hablamos específicamente de actividades formativas, actividades que son positivas para el desarrollo de los niños. Y no solamente las tenemos en el campo, también es muy fácil observarlo, ¿no? La ayuda que los niños pueden dar en la casa. Lavar los platos, levantar la mesa, apoyar en el negocio familiar unas cuantas horas el fin de semana, todas son actividades muy positivas para el desarrollo de los niños. Muy bien. Ahora, hablando un poquito de los obstáculos, ¿no? Cuando se trata de erradicar ese trabajo infantil o cuando se llega con las familias y les dices, sabes que están hablando de una explotación, por así decirlo, ¿cuáles son los obstáculos más grandes a los que se han enfrentado? Mira, sobre todo que eliminar el trabajo infantil no es una cuestión de discurso, sino que es necesario crear y desarrollar las alternativas para que las familias efectivamente puedan sacar de la estrategia de supervivencia a sus hijos e hijas. ¿De qué hablo específicamente? De que si la familia, por ejemplo, el obstáculo para que el niño, o lo que motiva que el niño trabaje es que no hay una escuela cerca. La semana pasada estuve en el Mezquital en Durango y un padre de familia campesino de una comunidad indígena me decía, yo quiero mandar a mis hijos a la escuela, pero el maestro solo viene 3 días a la semana. Entonces tenemos que irnos hacia atrás, no culpabilizar de entrada a las familias, sino más bien ver cuáles son esos factores que están promoviendo, que están facilitando que los niños trabajen. Muchas veces esos factores son incluso externos a las propias familias. Muy bien. Y ya por último, ¿cómo va este nuevo proyecto de Alto al trabajo infantil en la agricultura en México? La verdad es que en los estados hay mucho interés por desarrollar acciones, el tema se está colocando en la agenda pública y yo creo que lo más importante es visibilizar que todos tenemos un papel que desarrollar. Ciertamente las instituciones públicas tienen que decir algo al respecto, pero nosotros como ciudadanos también podemos colaborar. Exigir que los productos y servicios que consumimos estén libres de trabajo infantil, exigir en la agenda de los candidatos electorales respuestas para un fenómeno que afecta casi a un 11% de los niños, niñas y adolescentes. No es cualquier número, estamos hablando de 3 millones de chicos y podemos informarnos también sobre esta problemática y colaborar en nuestras propias comunidades para atenderlo. Excelente. ¿Algo más que quieras agregar, Victoria? No sé, algún otro proyecto o algo más con respecto a este tema. Un mensaje bien claro. México va a ser, así como los demás países de América Latina, van a ser dentro de 30 años lo que los niños y niñas de hoy sean dentro de 30 años. Por lo tanto, tenemos que invertir en los niños, tenemos que invertir en su desarrollo y en su pleno acceso a todos los derechos para poder tener y pensar en un futuro mejor. Muy bien, excelente. ¿Tus datos, Victoria, dónde podemos obtener más información de la OIT o tuyos? En la OIT nos encuentran en www.oit.org.mx y al teléfono 5250-3224. Ahí estamos para servirles. De información hay muchísima en la página web, no solo de México, sino de todos los países de América Latina y del mundo. Así es. Bueno, ya más de 80 países, ¿verdad? Alrededor del mundo donde ustedes están involucrados. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el interés. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y al volver, Mario Alberto León nos hablará sobre las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos. Quédate en Agenda Mujer, ya regresamos.